La era de los tres reinos de China es realmente compleja y extensa, por lo que hoy intentaremos sintetizarla para comprenderla de manera simple y comprensible. Para poner en contexto, la era de los tres reinos fue precedida por la dinastía Han, una de las más influyentes de China, pero que los problemas internos la llevaron al colapso, tales como la pérdida de poder imperial en pos de los eunucos y los altos funcionarios, la concentración de tierras en grandes terratenientes que explotaban a los campesinos, y la famosa revuelta de los turbantes amarillos. Dicha revuelta, datada del año 184, fue un levantamiento campesino masivo liderado por la secta taoísta Way of Peace, la cual no tuvo oportunidad contra el ejército imperial, pero provocó el debilitamiento del ejército, y la incitación a que cada general regional formase sus propios ejércitos. Estos mismos comenzaron a actuar como señores independientes, ignorando la autoridad imperial, y dando paso al caos del que nacerían los tres reinos. Durante esta caótica era, Don Zuo tomó el control de la corte imperial y asumió un gobierno tiránico en el 189, pero fue asesinado 3 años después, lo que fomentó el gobierno de los señores independientes. Principalmente resaltan 3 nombres, Cao Cao, Liu Bei y Shang Wan, y los cuales comenzaron la fundación de cada uno de los reinos. Sin embargo, Cao Cao fue detenido por Liu Bei y Shang Wan en la batalla de los acantilados rojos, en un intento de conquistar el sur de China, y su hijo, Cao Pi, obligó al último emperador a abdicar en el 220, finalizando oficialmente la dinastía Han. Comencemos con el reino de Wei, fundado por Cao Pi y emperador desde el año 220. Esta era la región más poblada y grande de China, y albergó uno de los más formidables ejércitos de la época. Se enfocaron en la burocracia y la administración, así como en la mejora de la producción agrícola. Era un reino formidable, aunque acosado por las tribus nómadas de las fronteras del norte. El reino de Su fue fundado por Liu Bei, el cual se proclamó emperador en el 221, y que también afirmaba ser descendiente de la dinastía Han, y cuyo objetivo era restaurar la dinastía. La región montañosa ofrecía una defensa natural, y disponían de grandes estrategas como Zhuge Liang. Este era el más pequeño de los tres reinos, pero la zona más rica de suministros naturales. Y por último tenemos el reino de Wu, fundado por Shang Wan, y el cual se proclamó emperador notoriamente más tarde que los otros, en el 229. Wu era el reino más fuerte en el ámbito naval, además de que su ubicación geográfica le permitió dominar el comercio marítimo y fluvial. Shang Wan era un líder pragmático, por lo que a veces buscaba negociar con Wei y Su para mantener la estabilidad, lo que le dio a este reino una paz notoriamente superior que a los otros 2 reinos. Estos reinos dieron mucho que hablar para los pocos años que vivieron. Sin embargo, tras la muerte de Liu Bei en 223, su hijo Liu Chan no tuvo la capacidad de liderazgo de su padre, y dado que el reino de Su estaba en conflicto con el de Wei, la falta de capacidad de Liu Chan hizo que en el 263, en una gran ofensiva de Wei contra Su, este cayera rápidamente y Liu Chan se rindiera sin apenas oponer resistencia. El reino de Wei había sido sucedido por el reino de Jin debido a intrigas internas, lo que hizo que en el 265 Sima Yan depusiese al último emperador Wei y fundase la dinastía Jin. Y esta nueva dinastía aprovechó la muerte de Shang Wan y el periodo de inestabilidad política de la región de Wu para hacerse con esta, consiguiendo tomarla en el año 280 y fundando la nueva y unificada dinastía Jin de China. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.